Fue uno de esos momentos que nunca se olvidan. Estaba caminando por la calle, y de repente, todo se sintió familiar. Los edificios, las personas, todo parecía algo que ya había vivido. Sabía que era imposible, pero algo dentro de mí me decía que ya había estado ahí. Me detuve, mirando a mi alrededor. Esa sensación de, esto ya lo he vivido, me invadió. Jamás había estado en ese lugar antes, pero mi mente insistía en lo contrario. Parecía un sueño, pero estaba despierto. ¿Qué estaba pasando? Era mi primer déjà vu. Sentí un escalofrío en la espalda. No solo la escena me resultaba familiar, también lo que iba a ocurrir. Sabía lo que iba a decir la próxima persona que pasara junto a mí, y lo dijo. ¿Cómo podía ser? ¿Estaba mi mente jugando conmigo? Esa experiencia fue lo que llamamos un déjà vu. Esa extraña sensación de haber vivido algo antes, aunque sabes que no puede ser cierto. Es algo que muchos han sentido, pero siempre deja la misma pregunta: ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestra mente? Este fenómeno no es nuevo. A lo largo de la historia, ha fascinado a filósofos, psicólogos e incluso líderes religiosos. Muchas culturas antiguas pensaban que era un mensaje divino, una señal de que el alma había vivido antes o que estábamos conectados con otras vidas. En la antigua Grecia, Platón creía que el déjà vu era prueba de la reencarnación. Según él, nuestras almas habían vivido antes y el déjà vu era un recuerdo de vidas pasadas. Esta idea perduró en muchas culturas, alimentando creencias sobre el destino y la vida después de la muerte. Pero en el siglo XIX, la ciencia buscó explicaciones más racionales. Psicólogos como Freud pensaban que el déjà vu era un error de la mente, un deseo reprimido que el subconsciente intentaba expresar. Pero la neurociencia moderna trajo nuevas teorías. La neurociencia cree que el déjà vu es un fallo de la memoria. Lo que antes parecía un misterio, ahora se estudia desde el cerebro mismo. Algunos creen que es una confusión entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, haciendo que una experiencia nueva parezca un recuerdo. Nuestro cerebro procesa recuerdos de varias maneras. Cuando algo nos parece familiar, es porque el cerebro está reconociendo patrones. El déjà vu podría ser un error en este proceso, donde confundimos el presente con el pasado por una falla en la percepción. Es como si nuestra mente guardara mal la información. La experiencia actual se procesa como si fuera un recuerdo ya vivido. Esto explica por qué todo parece tan real, pero a la vez, imposible. Es una falla en el sistema que crea una ilusión. Aunque la ciencia tiene teorías, el déjà vu sigue siendo un enigma. No entendemos completamente por qué ocurre o qué lo causa. Algunos estudios sugieren que está relacionado con la fatiga o el estrés, mientras otros piensan que es un simple error neuronal. Lo más interesante es que, cuando lo vives, parece algo más. Esa profunda sensación de haber estado ahí antes, de que puedes anticipar lo que sucederá, hace que el fenómeno parezca más que un simple error. Se siente como una ventana a algo desconocido. Esa primera vez que sentí un déjà vu me hizo cuestionar la realidad. ¿Podemos confiar siempre en lo que percibimos? Si nuestra mente puede engañarnos así, ¿cuántas otras veces lo hace sin que lo sepamos? Me hizo pensar en cómo experimentamos el mundo. El déjà vu nos muestra que nuestra percepción es frágil. Creemos que controlamos lo que vemos y sentimos, pero la mente sigue siendo un enigma. Nos recuerda que hay cosas que no comprendemos por completo, y tal vez, nunca lo hagamos del todo. Algunos creen que el déjà vu es una prueba de la conciencia. Dicen que nuestro cerebro está siempre comparando el presente con el pasado para asegurarse de que lo que vivimos es real. Y cuando falla, aparece el déjà vu, creando esa sensación confusa. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido un déjà vu? Aunque la ciencia lo intenta explicar, sigue siendo un misterio. Quizás algún día lo entendamos completamente. O tal vez, el déjà vu siempre será un pequeño enigma de nuestra experiencia humana.
Después de esa primera experiencia, el déjà vu comenzó a fascinarme. No podía dejar de preguntarme qué era lo que realmente estaba sucediendo en mi mente. La ciencia tiene explicaciones, pero siempre hay algo que me hace sentir que hay más por descubrir. Una de las primeras teorías modernas del déjà vu sugiere que puede ser causado por un retraso en el procesamiento de la información. Nuestro cerebro recibe la misma imagen 2 veces, pero con una pequeña diferencia de tiempo, lo que hace que parezca familiar. Es como si el cerebro se tropezara consigo mismo. Un pequeño fallo en el procesamiento de la información visual crea la ilusión de que ya vivimos ese momento antes. Sin embargo, los científicos aún no tienen una explicación definitiva de por qué ocurre. Otro enfoque es que el déjà vu podría estar relacionado con la memoria. Los investigadores creen que el cerebro está buscando patrones, y cuando algo parece similar a una experiencia pasada, aunque sea levemente, activa esa sensación de familiaridad. Pero lo que experimentamos no es un recuerdo exacto, sino un sentimiento. No es como si pudiéramos recordar los detalles de esa experiencia, sino que todo parece vagamente conocido. Esa es una de las razones por las que el déjà vu es tan desconcertante. Algunos científicos creen que tiene que ver con los lóbulos temporales del cerebro. Estos lóbulos están relacionados con la memoria y el reconocimiento. Se cree que una pequeña falla en esta área podría ser la responsable del fenómeno del déjà vu. También hay teorías más especulativas. Algunos creen que el déjà vu es una especie de prueba de que vivimos en una simulación, como si el sistema fallara brevemente. Aunque esta idea no tiene respaldo científico, es un concepto que intriga a muchos. En el ámbito espiritual, algunos lo relacionan con la reencarnación. Creen que el déjà vu es el eco de vidas pasadas, un momento en el que recordamos algo de otra existencia. Aunque no hay pruebas de esto, la idea ha perdurado en muchas culturas a lo largo de la historia. La psicología también ha tratado de entender el déjà vu. Freud, por ejemplo, pensaba que era un deseo reprimido. Según él, el déjà vu no era un error de la memoria, sino una forma de nuestro subconsciente de expresar algo que anhelamos vivir. Más recientemente, algunos estudios sugieren que podría estar relacionado con el estrés o la fatiga. Cuando estamos cansados o bajo mucha presión, el cerebro podría tener problemas para procesar correctamente la información, creando la ilusión del déjà vu. Incluso se ha investigado si el déjà vu podría estar relacionado con los sueños. Algunas personas creen que cuando sueñan, experimentan situaciones similares a las de la vida real. Luego, cuando viven algo parecido, sienten que ya lo han vivido antes. Pero lo más interesante es que el déjà vu ocurre sin previo aviso. No podemos provocarlo ni controlarlo. Simplemente, sucede. Y cuando pasa, nos quedamos con esa extraña sensación de que hay algo más que no podemos entender del todo. Aunque la ciencia ha avanzado mucho, aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Por qué algunas personas lo experimentan más que otras? ¿Es solo un error cerebral o hay algo más profundo que aún no comprendemos sobre nuestra mente? A lo largo de los años, he tenido varios episodios de déjà vu. Cada vez, la sensación es la misma, familiaridad mezclada con misterio. A pesar de todo lo que sabemos, la experiencia sigue siendo igual de desconcertante y fascinante como la primera vez. El déjà vu nos recuerda lo poco que conocemos de nuestra mente. Sabemos mucho sobre el cerebro, pero hay tantos misterios que aún no entendemos. Y tal vez, esa es la parte más intrigante. Hay cosas en nuestra propia mente que siguen siendo un enigma. ¿Qué piensas tú? ¿Es solo un error de la memoria o hay algo más detrás del déjà vu? A medida que la ciencia avanza, quizás nos acerquemos a la verdad. Pero hasta entonces, sigue siendo uno de los fenómenos más misteriosos de la mente humana. El déjà vu, aunque se explica como un fallo cerebral, nos muestra lo frágil que es nuestra percepción. Nos lleva a cuestionar si todo lo que experimentamos es real o si a veces, nuestra mente distorsiona la realidad.
nos hace preguntarnos cuánto podemos confiar en nuestros sentidos. Este fenómeno también nos recuerda lo poco que sabemos sobre nuestro cerebro. Aunque los científicos han avanzado en la explicación del déjà vu, todavía quedan muchas preguntas sin responder. Es un recordatorio de que, a pesar de todo el conocimiento, la mente humana sigue siendo un misterio. La experiencia de déjà vu también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo. Nos hace sentir como si el pasado y el presente se fusionaran, desafiando nuestra idea de tiempo lineal. Quizás, el déjà vu nos muestra que el tiempo es más flexible de lo que pensamos. Cuando vivimos un déjà vu, sentimos que nuestra mente nos está jugando una broma. La mayoría de las veces, confiamos en que nuestra percepción de la realidad es precisa, pero el déjà vu nos demuestra que incluso nuestras sensaciones más fuertes pueden ser erróneas. El déjà vu nos enseña lo importante que es estar presentes en el ahora. Sentir que ya hemos vivido un momento nos hace valorar más el presente, nos recuerda que cada experiencia es única y que debemos apreciarla, incluso cuando nuestra mente nos juega trucos. Este fenómeno nos muestra que la mente no siempre sigue la lógica que esperamos. A veces, el cerebro intenta llenar vacíos en nuestra percepción con recuerdos o sensaciones que no son reales. Nos invita a aceptar que no podemos controlar todos los aspectos de nuestra mente. La ciencia sigue investigando el déjà vu, pero su verdadera lección es más profunda. Nos enseña que siempre habrá límites a nuestra comprensión, y eso está bien. El cerebro humano sigue siendo uno de los mayores misterios, y ese misterio es lo que lo hace tan fascinante. El déjà vu nos invita a la reflexión. Nos muestra que, aunque la mente humana es increíblemente poderosa, también puede ser frágil. Nos recuerda que debemos ser curiosos, seguir explorando y aceptar que hay cosas que no podemos entender por completo. La próxima vez que sientas un déjà vu, detente por un momento y reflexiona sobre lo que estás viviendo. Aunque la ciencia lo explique como un error, no deja de ser un recordatorio de lo maravillosa y misteriosa que es nuestra mente. Al reflexionar sobre este fenómeno, entendemos que la mente humana está en constante evolución. Cada vez que experimentamos un déjà vu, recordamos que todavía estamos aprendiendo sobre nosotros mismos. El cerebro es un terreno desconocido que seguimos explorando. El déjà vu nos ayuda a apreciar la complejidad de nuestra existencia. Nos conecta con la idea de que hay muchas cosas que no comprendemos. Y aunque la ciencia intenta descifrarlo, el déjà vu sigue siendo una puerta hacia el misterio que envuelve nuestra percepción. Este fenómeno, al final, es un recordatorio de que la vida está llena de incertidumbre. Nos invita a aceptar que no siempre podemos controlar lo que sentimos o percibimos, pero eso es lo que hace la experiencia humana tan única y fascinante. Aunque el déjà vu sea solo un fallo del cerebro, nos invita a preguntarnos cosas más profundas. ¿Qué significa realmente vivir una experiencia? ¿Qué es la realidad? Nos abre a una serie de reflexiones filosóficas sobre cómo entendemos y vivimos el mundo. Nos hace cuestionar nuestra percepción de la realidad. Si algo tan básico como el tiempo puede ser manipulado por nuestra mente, ¿qué otras cosas podrían estar siendo distorsionadas? El déjà vu nos da una pista de lo frágil que es nuestra conciencia. El déjà vu no solo es un fenómeno fascinante, sino una oportunidad para aprender. Nos enseña que la mente es un terreno lleno de complejidades y misterios, y que siempre debemos mantener la curiosidad para seguir descubriendo más sobre nosotros mismos. Así que la próxima vez que experimentes un déjà vu, recuerda que estás viviendo uno de los fenómenos más misteriosos de la mente humana. Nos enseña que el cerebro sigue siendo una maravilla por explorar y que nuestra percepción no siempre es lo que parece.